Bueno, entonces aquí me quedé en la última clase, donde yo aquí tengo ya un circuito secuencial. Entonces, como un circuito secuencial, miren, entonces tengo las entradas, tengo un sistema combinatorio y tiene una salida, pero de alguna manera la señal de salida va a inferir en la señal de salida siguiente. Entonces, de alguna manera hay una historia, ¿cierto? De alguna manera esta salida depende de la salida anterior. Entonces, en los circuitos secuenciales necesitamos controlar el tiempo. Cuando toda esta electrónica empezó, pues la forma de controlar el tiempo era a través de circuitos 555 o de circuitos electrónicos como el que tengo, o el circuito digital que tengo acá. Miren este, yo creo que había hablado la vez pasada, y es que si por los dos lados entra un uno, digamos, acá acaba de entrar un uno, entonces la compuerta lo vuelve un cero y aquí entra un cero, entonces en la compuerta ahí aparece un cero y un uno, la salida es cero. Y si aquí a la entrada del pin aparece un cero, la compuerta lo vuelve un uno, aquí viene un cero, un uno y un cero, aquí aparecerá de nuevo un cero. Entonces ustedes dirán, esa compuerta nunca o no funciona. Y resulta que esa compuerta sí funciona, pero funciona en un lapso de tiempo muy pequeño, porque mientras la compuerta cambia, a ver, pensemos esto, supongamos que entra un cero, la compuerta se pone en un uno, aquí viene el cero, entonces aquí hay un cero, aquí abajo hay un uno, y entonces aquí va a aparecer un cero. Pero si esta señal cambia a uno, la señal entra a la compuerta un uno, la señal viene por aquí un uno lógico y la compuerta todavía no ha cambiado. Hay un tiempo que la compuerta tarda para cambiar, entonces aquí aparece un uno que era la parte anterior, aparece un uno aquí, entonces aquí aparece un uno, un tiempo corto. Entonces esto es lo que se llama un detector de flancos. O sea, él va a colocar un uno cuando haya un cambio en la señal, no cuando la señal sea estable, porque después vuelve a ser, si aquí coloqué un uno, esta vuelve a ser un cero en el tiempo, esta vuelve a ser un uno, cero y uno da cero, entonces vuelve al cero. Entonces esto lo que hace es identificar cuando la señal cambia. Eso lo que hace es identificar cuando hay un flanco o de subida o cuando hay un flanco de bajada. Entonces eso nos va a ser muy útil porque yo no sé si recuerdan que en la simulación les mostré una operación o en alguna simulación les mostré una simulación. Por ejemplo, una simulación, eh, un sumador. Entonces tengo un pin de entrada, tengo otro pin de entrada que son la suma y un pin de salida. Entonces aquí tengo A, tengo B y tengo la salida. Y entonces ustedes pueden hacer una tabla de valores. A, B, la salida. Entonces cuando la A sea cero, cuando la B sea cero, la S es cero, cero más cero es cero. Pero esto cuando ya se ha estabilizado en el tiempo. Cuando la A sea uno, cuando la B sea cero, la S nos va a dar uno. Entonces, vamos a colocarlo como lo simularía en Vivado. Entonces la A está en cero, la B está en cero, y entonces la S, que es la salida,
cambiamos el colorcito a la S, va a estar en 0. Pero en la tabla que tengo ahí, la A la pasaron a 1, la B la dejaron en 0 y la S, entonces cambia a 1. Entonces, lo que veíamos la otra vez es que si yo hago un zoom aquí, cuando la A pase a 1, la S no va a responder automáticamente. Entonces, es muy seguramente lo primero que voy a ver es que la A pase a 1, aquí lo voy a exagerar mucho, y la S se demore un tiempo para pasar a 1. Y lo otro que posiblemente pase es que en este tiempo, digámoslo como un tiempo de ambigüedad, puede ser que la S suba, baje, vuelve y suba, vuelve y presente problemas aquí hasta que de pronto ya se estabilizó en 1. Entonces lo que queremos evitar es esto. ¿Cómo lo vamos a evitar? De alguna manera vamos a tener que colocar, digámoslo aquí, vamos a tener que colocar un circuito que digamos deje pasar la señal cuando haya un flanco de subida o cuando haya un flanco de bajada. Entonces es muy común que trabajemos en flancos de subida. Entonces cuando haya flanco de subida, aquí estaba la señal inestable al lado izquierdo y al lado derecho ya pasó la señal estable porque él esperó un tiempo para que la señal pudiera pasar. Yo no sé si me hago entender. Si no es claro, me van preguntando, me van diciendo dónde no es claro. O la pregunta que se les vaya ocurriendo. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con una cosa que se llama registros. Cuando ustedes ingresan, entonces todo lo vamos a poner a depender del ciclo, de un ciclo de subida del reloj. O sea, cada que el reloj suba, es cuando nuestro sistema va a trabajar. Nuestro sistema no va a trabajar en otras condiciones. Solo cuando haya ciclos de subida. También es común ponerlo a trabajar en ciclos de bajada, o sea, flancos de bajada, pero nosotros lo vamos a poner a trabajar en flancos de subida. Les decía, ahora entonces yo voy a definir una cosa que se llama un registro. Entonces un registro es como una posición de memoria donde se puede guardar un bit. O sea, entonces yo puedo aquí en esta posición de guardar o un cero o guardar, como lo escribimos, o sea, yo ahí puedo guardar o un cero o guardar un uno lógico. Entonces yo puedo armar registros muy grandes, yo puedo armar registros de la cantidad de bits que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hablaba de uno. Los primeros computadores empezaron a trabajar con registros uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces, para el computador, ahí fue donde empezamos a trabajar con registros de 8 bits, lo que nosotros llamamos palabras de 8 bits. En nuestro sistema VHDL, un registro lo vamos a llamar como una señal. Una señal que va a ser del tipo Standard Logic Vector y le tenemos que decir desde dónde hasta dónde va. Por lo regular, digámoslo para que lo entendamos y para que lo veamos, esto no va a pasar allá en la máquina, pero nosotros necesitamos visualizarlo y entenderlo. Este va a ser el bit menos significativo y así nos vamos a ir para la izquierda.
Así van a estar escritos los números en este orden. ¿Cierto? Estamos acostumbrados a escribir los números de esa manera, entonces vamos a seguir escribiendo los números de esa manera. Entonces, esto va a ser una señal, va a ser un Standard Logic Vector que va de 7, ahí no me cupo, down to hasta 0. Entonces los registros van a ser nuestros Standard Logic Vector, o sea, ahí vamos a guardar nuestra información, con ellos vamos a hacer todas las operaciones cuando empecemos a hacer operaciones. ¿Y qué es lo interesante o qué es un registro, un solo bit? Un solo bit es lo que nosotros llamamos un flip-flop. Este flip-flop que está aquí, que le estoy mostrando, es lo que dio pie a la primera unidad de memoria. Entonces, esto es un solo, un solo bit de mi registro. Eso quiere decir que cuando yo vengo acá, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flip-flops. Entonces, un flip-flop, hay muchos tipos de flip-flop. Un flip-flop, un flip-flop siempre tiene una señal Q y una señal no Q. En este caso no me voy a preocupar de la señal no Q. O sea, es la misma señal Q, pero negada. Entonces tengo una señal S, dependiendo, pues este es un flip-flop tipo RS. Entonces, dependiendo, miren la tabla de valores de ese flip-flop. Entonces, si R es 0 y S es 1, Q se pone en 1. Si R es 1 y S es 0, Q se pone en 0. Entonces, ustedes pueden decir, pero miren que Q depende de las entradas R y S. Está muy bien definido. Si R es 0 y S es 1, Q es 1. Si R es 1 y S es 0, Q es 0. El detalle es lo que viene. Si las dos están en 0, permanece el estado anterior. O sea, si las dos están, por ejemplo, S le va a colocar un 0 y a R le va a colocar un 1. Eso quiere decir que Q se pone en 0. Pero si entonces a R, si a R le pongo un 0, Q permanece en el 0 anterior. O sea, Q sigue con... Y de alguna manera ya no puedo cambiar este valor. Entonces esta es la manera con R y con S puedo escribir los valores de esos registros. Entonces cuando ustedes estén escribiendo en VHDL, entonces cuando yo esté escribiendo en VHDL, es que digamos que yo le digo, voy a decir que A, recuerden que la forma de escribir en VHDL voy a decir que A es un estándar logic vector de 8 bits y para decir que es de 8 bits entonces coloco comillas y por ejemplo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, allá van los 8, terminamos siempre con punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cada uno de estos es un flip-flop. Entonces, a este le corresponde un flip-flop pequeñito donde de alguna manera, pues él tiene la lógica, a Q le coloqué un valor de 0. Al siguiente flip-flop, de alguna manera, con R y S, claro, primero le coloqué el valor y después coloqué las dos en 0, 0 para que se me quedaran
el primero en 0, el segundo en 1, y ya de ahí, digamos, como que guardé el valor, como que ya tengo un valor guardado en memoria. Eso se llama un registro. Y esos registros, como les había dicho yo antes, les vamos a colocar una señal de reloj. Una señal de reloj. ¿Para qué? Para que solamente obtengan el valor cuando sube el ciclo de reloj. Entonces, hay una instrucción que nos va a permitir escribir que nuestro sistema dependa de un ciclo de reloj. La instrucción que me va a permitir escribir eso es esta. Si la variable, digamos que es CLK, si CLK apóstrofe even, eso quiere decir, si hay un evento en CLK y CLK es igual a 1, entonces, además aprovecho, esta es la estructura del if. If, la condición y then. Y para terminar el if, en if. Punto y coma. Entonces, eso que acabo de escribir ahí está esperando o solamente va a funcionar cuando haya un ciclo de subida del reloj. Solamente va a funcionar cuando haya un ciclo de subida del reloj. O sea, nada más va a trabajar cuando hayan ciclos de subidas del reloj. También se puede trabajar en ciclos de bajada. Entonces, para trabajar en un ciclo de bajada, no sé si ustedes lo noten, si cojan la idea, pero entonces sería copiar lo que tengo, a ver cuál es para copiar aquí, no, control C. Entonces, ¿cómo sería para el ciclo de bajada? Entonces, aquí estoy mirando si hay un evento, pero aquí el evento tiene que ser cuando el CLK termine en cuánto, cuando el CLK termine en 0. Y eso va a esperar o va a funcionar, digámoslo, solo cuando el reloj esté en ciclos de bajada. Hay una forma rápida de escribirlo de arriba sin tener que escribir todo esto. Digamos, hay una palabra que me va a resumir todo esto y hay una palabra que me va a resumir todo esto. Entonces las palabras que me va a resumir lo de arriba y ustedes la van a ver muy seguido, es rising edge y aquí pues la variable que yo estoy mirando que CLK y aquí también, aquí no es rising, rising es de subida, o sea, eje de subida y aquí entonces va a ser siguiendo pues como con esa lógica, va a ser eje de caída o de bajada. Entonces, listo, ya tengo mi sistema. Entonces, todo lo que coloque dentro de ese if va a depender sobre el reloj.
O sea, todo lo que esté dentro de ese if depende del reloj. Eso se llama un sistema síncrono. O sea, que depende del reloj. Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando empezamos el curso y empezamos a pensar, por ejemplo, en ese decodificador, que yo les decía, a llévele un valor cuando una variable, no sé, no recuerdo qué variable sería, pero por ejemplo, llamémosle botón, cuando botón era igual a 1, 1, si no, llévele otro valor, estoy aquí escribiendo cosas a la loca. Esto es asíncrono. ¿Por qué es asíncrono? Porque por ahí no hay nada. Asíncrono, eso no, esa tilde me quedó muy mal. Y la tilde yo creo que por allá arriba también me quedó mal. Porque es síncrono y asíncrono. Entonces, cuando yo tengo un sistema como este asíncrono, cuando la señal cambie, o sea, cuando esta cambie, esta automáticamente cambia. O sea, no hay que esperar a que haya el reloj. Pero en un sistema asíncrono, o sea, si yo meto esto dentro del if, o sea, si yo coloco if rising age clk then, y aquí coloco a, y coloco, escribo lo que es a, entonces a solamente va a cambiar cuando haya ciclo de reloj hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo aquí cambié botón, aquí. La A no va a cambiar sino hasta este momento. O sea, si yo cambié la B aquí, la A va a cambiar solo cuando llegue el ciclo de subida del reloj. Y esto me va a permitir a mí hacer una cosa que, digamos, en los procesadores no pueden hacer, y para el VHDL es una ventaja muy grande, y es pues hacer lo que llaman un chip register. Un chip register es un sistema que va intercambiando valores. Vamos a mirar, supongamos, tengo mi entrada de reloj y todo va a cambiar cuando haya flanco de subida del reloj. Y tengo una variable que la voy a llamar A, y esta variable A está pegada a una entrada. En la entrada voy a colocar, digamos que sean números. Entonces aquí cuando entra el reloj va a colocar un 5, cuando entra otra vez el reloj coloco un 3, después aquí coloco un 4, un 0, un 2, un 1, lo que sea. Y voy a empezar voy a colocar unas señales, voy a colocar tres señales. La señal A, la señal B y la señal C, que van a empezar todas tres en 0. Y voy a hacer este circuito. Entonces voy a hacer el reloj. Sí. Rising Edge. La señal de reloj. CLK. Entonces. Y vamos a escribir esto. A la A le llevo la entrada. A la B le llevo lo que hay en el valor de la A. Y a la C le llevo lo que hay en el valor de la B.
punto y coma. Y para finalizar, en if. Voy a volver a dibujar mis ciclos de reloj. Este es mi reloj. Recuerden que va solamente a funcionar cuando haya flanco de subida. Aquí estaba la variable entrada. A la variable entrada, ¿qué número fue que dije? 5340. Entonces aquí en el primer ciclo de reloj era un 5. Aquí le voy a colocar un 4. Aquí le voy a colocar un 0. Era A534. Bueno, 542. Ya cambié la. Y vamos a ver qué valor escoge la A, qué valor escoge la B y qué valor escoge la C. Entonces, muchachos, a ver qué tanto a la entrada coloco el valor de 5. Y recuerden que la A, la B y la C tenían un valor de 0. O sea, la reseteé. Cuando yo a la entrada conecto a la A y le llevo el valor de 5 en el primer ciclo de reloj, ¿con qué valor queda la A? ¿Con qué valor a la B le llevo el valor de la A y a la C le llevo el valor de la B? ¿Ustedes qué creen que qué valores obtiene? ¿Qué valor queda en la A? ¿Qué valor queda en la B? ¿Qué valor queda en la C? ¿Quién me dice? ¿O ninguno se atreve? Ninguno. Profe, a ver, pues no sé, Sí, atrévete. como intentándolo realmente. O sea, si A toma el valor de 5, Sí, listo. pero a la A también la voy a llevar a la B. Sí. Entonces la B, ¿qué valor toma? Ya. La B también toma el valor de 5, Laura. Profe, pues yo creería que no sé si... Bueno, ¿sí o no? Me estaba haciendo gastar tinta. Sí. ¿Y la C? También, También. ¿Pero qué ibas a decir? sino que pues eso no tendría que, o sea, los números no cambiarían con respecto a los flancos de subida que tengamos. Sí, o sea, es con respecto a los flancos de subida. Por ejemplo, ¿cuándo volverían a cambiar? Aquí, ¿qué valor tomaría la A en este flanco de subida? O sea, la entrada pudo haber cambiado aquí 4, Ya, ok, pero solamente cambiaría acá, en ese lugar, ajá. ¿sí? Bueno, ¿algún otro se atreve a decir algo? No, ninguno. Voy a tratar de dibujarlo de forma distinta y de pronto de forma distinta lo vamos a ver más fácil. Yo tengo que aquí viene el valor de la entrada. Y la entrada va a estar conectada a un flip-flop
Y ese flip-flop, la salida yo la llamé A. De aquí viene el reloj. Aquí viene de nuevo otro flip-flop. Y la salida yo la llamé B. Y aquí viene otro flip-flop. Y a la salida yo la llamé C. Y todos están conectados al mismo reloj. Entonces al principio todos están en cero. Este está en cero, este está en cero, este está en cero. Y digamos, y la entrada cambió al valor de cuánto, de 5. Entonces, en el ciclo de subida del reloj, si este es CLK, y en el ciclo de subida del reloj, el 5 pasa a la A, el 0 pasa a la B y el 0 pasa a la C. Entonces, no sé si lo ven. Entonces, en el ciclo de subida del reloj, la entrada pasa al 5, pero el 5 no pasa a la B. O sea que la B adquiere el valor anterior al de la A, que era 0. Y la C adquiere el valor anterior al de la B, que era 0. Entonces aquí la A adquiere el valor de 0, de 5. Yo creo que ya sí somos capaces de decir qué pasa cuando la entrada sea 4. ¿Cuánto vale la A? 4. Profe, o sea, ahí sería 4, pero entonces B pasaría a ser 5 La B pasaría a ser 5. y la C pasaría a ser 5 también. No, Ah, sí, No, queda no, siendo cero todavía. queda haciendo sí. 0 todavía. Aquí arriba, cuando la E pase a ser 0, entonces la A pasa a ser 0, la B pasa a ser 4 y la C pasa a ser 5. Si ven cómo va corriendo los registros. Por eso se llama un chip register. Una de las cosas que seguramente haremos y que es necesidad es filtrar una señal. Una señal, ¿cómo entra? Una señal, digamos que esta es mi señal que está entrando. Entonces esta va a ser la señal X0, esta va a ser la señal X1, esta va a ser la señal X2, esta va a ser la señal X3, esta va a ser, etcétera. Entonces, cuando yo voy a hacer un filtro, yo necesito tener toda la señal dentro de la FPGA, o sea, haber guardado una señal, por ejemplo, 10 datos. O sea que voy a tener de X0 hasta X9. Entonces yo siempre tengo que estar guardando la señal, guardando la señal, guardando la señal para poder hacerle la matemática que yo quiera hacerle a la señal. Entonces, en X0 va a entrar el dato nuevo. Digamos, este es el dato nuevo. Pero entonces como el dato nuevo ya es este aquí, a ver en mi dibujito, a ver si en mi dibujito el dato nuevo es este. Entonces este ya mi nuevo X0. O sea que X0 ya es X1. Entonces, o sea que X1 va a ser el anterior X0. Y así va a ir corriendo todas las... Entonces, eso que acabo de hacer, eso me va a permitir hacer... O sea, eso es muy rápido
porque cada que entre un dato, automáticamente todo el sistema se me va a, en un ciclo de reloj, todo el sistema se va a tomar la nueva señal, o sea, se me va a actualizar. X0 le va a entrar el dato nuevo, a X1 le voy a llevar X0, a X2 le voy a llevar X1, a X3 le voy a llevar X2, y entonces esto es lo que se llama un chip register. Un chip register es un sistema que va arrastrando los registros al nuevo, o sea, cuando X uno en un software, si ustedes hacen esto en C, todos quedarían con el mismo valor. ¿Por qué? Porque X0 va a tomar el valor de X new. Pero cuando entonces ya va a machacar el anterior, cuando venga aquí a la segunda instrucción, X0 ya tiene el valor de X new, lo va a llevar a X1, que es X new. O sea, es muy distinto pensarlo de esta manera. Recuerden que de alguna manera son flip-flops que están conectados en orden, a pensarlo como es un software, que un software, entonces, todas las, todos los registros tomarían ahí el mismo valor. Esta aquí es de las únicas veces que se permite el for. Vamos a suponer que nada más tengo tres, o sea, cuatro datos. Entonces, esto yo lo puedo escribir X0, le coloco X new y hago un for que va desde I in 3 down to 0 la palabra loop, y ahí entonces ya escribo XI le llevo a ver, a XI le llevo XI menos 1, y entonces esto no puede ir hasta 0. Esto tiene que ir hasta 1. Y el for finaliza con en loop. Entonces es la única forma es la única manera donde vamos a poder colocar el loop. No vamos a poder colocar loop en ninguna otra parte. O sea, el loop lo único que nos va a permitir es resumir la forma como yo conecto, mis señales. Pues para que lo tengamos en cuenta. Otra, sí, dime. No, realmente peor aún. Recuerda que un flip-flop es un bit. Entonces, si mi palabra es de 8 bits, o sea, cada X, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si mi palabra es de 8 bits, entonces ahí ya llevo 8 flip-flops. Entonces, y este sería X0.
Si yo voy hasta X4 era, o sea, para 4 flip-flops, entonces yo ya estoy consumiendo toda esta cantidad de flip-flops. O sea, un flip-flop es solamente un bit. Este sería X1, este sería X2 y este sería X3. ¿Sí te queda claro, Sebastián? Sí, profe, sí, claro, es como usted lo dice, peor aún la cosa. Pero Bueno, sí, sí, el detalle es que, perfecto. el detalle, claro, el detalle es que yo dentro de mi FPGA pues tengo una cantidad no infinita, muy grande de sistema pues para yo poder hacer esto. Porque imagínate que yo quiero hacer una memoria, por ejemplo, yo no sé, de 100 megas y cada palabra tiene 8 bits. Son 800 megabits de flip-flops. Entonces, de alguna manera, pues yo cuento con que la FPGA sí tenga toda esta capacidad. La diferencia con el microprocesador es que el microprocesador ya tiene la memoria definida de otra manera, aunque la FPGA también tiene acceso a otro tipo de memoria. Entonces uno hay veces tiene que pensar, bueno, lo voy a hacer y lo voy a diseñar yo o voy a usar la memoria de la FPGA y voy a estar escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Si yo lo hago con la memoria de la que usaría el micro, escribiendo y leyendo, estoy haciendo lo mismo que el microprocesador. Entonces la pregunta es, ¿por qué no compró un micro? ¿Cierto? Si usted compró la FPGA es para usar las herramientas de la FPGA. Si no, entonces use el microprocesador, que tendrá más ventajas si lo va a usar de esa manera. No sé si me hago entender con eso que acabo de decir. Sí, profe, sí, creo que sí se hace entender. Bueno, entonces volvamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, tengo una señal que entra a mi primer flip-flop, otra señal que entra a mi segundo flip-flop, otra señal que entra a mi tercer flip-flop. Y esto es lo que tenía al principio y cada uno dependía de una señal de reloj. Entonces aquí tenía la entrada, aquí tenía la salida A, aquí tenía la salida B y aquí tenía la salida C. Digamos, de alguna manera lo que vamos a hacer, aunque no es con flip-flop porque ya nuestro circuito va a ser mucho más grande, es que vamos a tener una señal que entra y vamos a tener aquí, digámoslo, unas operaciones. Y esas operaciones dan la salida A. Entonces aquí tengo unas operaciones, no sé qué operaciones, pero tengo un conjunto de operaciones que reaccionan a esa entrada y que solamente van a sacar la señal A cuando las operaciones estén listas. Cuando las operaciones estén listas, aquí van a entrar a otras operaciones. Yo no sé qué otras operaciones, pueden ser las mismas, puede ser distinto, y va a salir una señal B. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la FPGA? Miremos que en nuestro ejemplo estábamos que aquí venía el 5, aquí estaba el 0 y aquí estaba el 0. En la siguiente operación de reloj, en el siguiente ciclo de reloj, el 5 va a entrar aquí, yo no sé qué va a pasar, se van a hacer las operaciones y el 5 pasa, hace las operaciones, digamos que salió el 3. El 0 pasa aquí y digamos que salió un 0 también. Al siguiente ciclo de reloj, aquí va a entrar otro número, digamos el 4.
Mientras que el 3 se está haciendo en la parte B, ya el 4 se está haciendo en la parte A. Eso es como una empresa de carros, de fabricación de autos. ¿Cómo funciona una empresa de fabricación de autos? En la primera parte, digamos que le van a colocar las llantas al chasis. Entonces entra el chasis y le van a colocar las llantas al chasis. En la segunda parte le van a colocar, digamos, el volante y el motor. Entonces, cuando aquí ya le están colocando el volante y el motor del anterior, en esta parte ya están armando un carro nuevo. Entonces, esto se llama un procesamiento pipeline. Eso no es capaz de ninguna manera de hacerlo un procesador, porque cada sistema ya está haciendo, cada ciclo de reloj, cada sistema vuelve y lo hace todo. Si están entendiendo aparte, o sea, piensen mucho en la fábrica de carros, que cuando el chasis está listo y pasa a la siguiente parte que es pintura, a la anterior vuelve y entra otro para empezar a armarse. Y entonces como que todo va en cadenita. O sea, cuando va a pasar, o sea, la idea es que todo esté sincronizado. Eso sí, hay que tener cuidado con eso. Porque si no está sincronizado, por ejemplo, si la pintura se demora más que poner las llantas, cuando el de las llantas esté listo y pase a pintura, va a generar un atasco. O sea, todos tienen que pasar al mismo tiempo. Aquí también sucede lo mismo. Todos van a tener que pasar en el ciclo de reloj, todos tienen que estar listos para poder hacer la nueva operación. Entonces, eso sí hace que mi FPGA sea muy poderosa. Porque si, por ejemplo, en mi filtro, yo aquí tengo que, en la primera tengo que multiplicar y en la segunda tengo que sumar, el resultado de la multiplicación se suma y ya entró una multiplicación nueva. Entonces yo no tengo que esperar, como en el microprocesador, a que se sume para poder volver a hacer la multiplicación, sino que automáticamente se multiplica y se suma, se multiplica y se suma. Eso último sí es claro, ¿o no? Bueno, listo. Entonces ahora que ya vamos entendiendo que por ejemplo, todo esto lo vamos a encerrar en una cosa que se llama proceso, entonces lo que vamos a hacer es una máquina de estados y realmente esta es la parte lógica. Entonces ya tenemos una parte, bueno, es una parte que yo programo, que hago las compuertas, que es la que van a salir, y voy a hacer una parte secuencial, que es la que programo, la que dice qué se va a hacer. Entonces, o sea, una máquina de estados básicamente es un sistema donde yo tengo el estado S0 y él, cada ciclo de reloj, de alguna manera está mirando sus entradas o también sus propias salidas para saber si pasa a un estado S1 o pasa al estado S0, o sea, se queda en el mismo estado, o pasa a un estado S2. Y cuando estoy en S2, entonces, ¿qué voy a hacer? Si S2 tiene la posibilidad de quedarse en S2, o si en S2 puedo pasar a un S4. Entonces, aquí esta es la parte, digamos, de procesamiento, esta es la parte inteligente del sistema, donde yo ya, o sea, ya no entra un código y sale un código dependiendo de lo que entró. Aquí ya tengo de alguna manera un nivel de procesamiento. Entonces, en ese nivel de procesamiento, por ejemplo, si yo quiero manejar un motor de pasos, si yo quiero manejar un motor de pasos, por ejemplo, entonces tengo el estado S0. El estado S0 lo puedo llamar el estado apagado.
Del estado S0 puede saltar al estado S1, que es 0001 para manejar un motor de pasos, es ir prendiendo las bobinas para que el motor se vaya prendiendo. Entonces, el estado S2 sería, por ejemplo, 0010. El estado S3 sería 0100 y el estado S4 sería 1000 y del estado S4 saltaría al estado S1. Esto es una máquina de estados regularmente sencilla. Yo voy a tratar de escribir, o vamos a tratar, les voy a mostrar, voy a tratar de escribir la máquina de estados de un semáforo. Con esa máquina de estados del semáforo, ya no me voy a preocupar más por VHDL. Ya les di como una untada de qué es el VHDL, cómo se programa, cómo funciona, para que empecemos a ver la PinQ, que es una FPGA un poquito más robusta, donde trae, a la vez trae la parte lógica y la parte de procesamiento, o sea, un procesador. Entonces es diseñar el VHDL o tener las herramientas que nos presentan ya muchos módulos hechos y por ejemplo ya ustedes con ChatGPT que le dicen, escríbame esto en VHDL, ahí mismo lo escribe. Entonces, básicamente es cómo conectar nuestro VHDL a ese procesador para que podamos trabajar en un programa que yo creo que a ustedes es más cómodo, que es el Python. Bueno, entonces empecemos. Lo primero, pues, es que yo tengo tres estados. Entonces, digamos que S0, ese estado es prender el LED verde. Entonces, voy a tener, a la salida voy a tener tres LEDs. Uno verde, uno rojo, iba a decir que no tenía amarillo, y uno amarillo. Ese amarillo no se ve un hop. Entonces, ese cero va a decir que es el verde. Ese uno, créanme, ahí dibujé ese uno. Y ese 2. Ahí tengo mis tres estados. Y de alguna manera, yo puedo escribir que ese cero vaya a ese uno, que ese uno vaya a ese 2 y que ese 2 vaya a ese cero. Aquí no hay condicionales, pero yo sí podría tener condicionales. Por ejemplo, un botón de reversa. Entonces, que mi sistema se vaya, se devuelva. O, miren, aquí, ¿cuál es el que más dura? El que más dura es el rojo. Digamos que un tiempo, un ciclo de reloj pasa del verde al amarillo. Al siguiente ciclo de reloj pasa del amarillo al rojo. Pero al siguiente ciclo de reloj pasa del rojo al rojo. Y después pasa del rojo al verde. Entonces, de alguna manera, yo le tengo que hacer una inteligencia para que él sea capaz de entender. No han pasado dos veces. O sea, como colocarle un tiempo. Después de colocarle el tiempo, yo ya paso al estado ese verde. Cuando uno va al VHDL, usted ve eh, hay instrucciones como esta. White 10 nanosegundos. Punto y coma. Entonces, claro, usted piensa automáticamente, eso es esperar 10 nanosegundos. Y evidentemente eso es esperar 10 nanosegundos, no lo vamos a discutir. El detalle es que cuando usted escriba, no le va a presentar ningún error. Cuando usted compile, no le va a presentar ningún error. Cuando usted vaya a programar la FPGA, le dice, ¿qué significa esto? Error.
yo no sé qué signifique white 10 nanosegundos. ¿Por qué? Porque la FPGA no tiene un reloj real que esté contando para él decir tengo 10 nanosegundos. De alguna manera, yo dependo de ciclos de subida y de bajada. De ciclos de subida, en este caso, pues hemos hablado siempre de ciclos de subida. Siempre, es de lo único que yo dependo. Entonces, lo que yo puedo hacer es contar ciclos de subida. Eso sí lo puedo hacer. Ah, cuando hayan pasado 4 ciclos, ya es que ya pasó 10 nanosegundos, entonces haga lo que vaya a hacer. Pero antes no. Bueno, muchachos, otra cosa que a mí me parece importante cuando se tienen máquinas de estado y es el reset. ¿Por qué es importante el reset? Porque cuando usted prende una máquina, yo prendo acabo de prender, acabo de diseñar mi semáforo, acabo de prender la máquina. ¿A ustedes quién le garantiza que que arranquen el amarillo? ¿O a ustedes quién le garantizan que arranque en el verde? Esto es una cosa que se va a electrificar. Eso es un aparato que tiene electricidad y a usted nadie le garantiza que va a arrancar en el estado que usted quiere que arranque. Entonces siempre tenga un reset que garantice o que cada que el reset se hunda vaya a un estado conocido. Entonces a usted se le perdió la máquina, quedó en un estado por allá por alguna cosa, terminó en un estado de esos que no tiene las condiciones necesarias para regresar. Entonces usted oprime el reset. Dependiendo del software, estoy tratando de ser muy particular porque yo creo que no regreso por acá. Y pues en la mía de la necesidad regresaremos, pero es que dependiendo del software, ustedes tienen 3 estados. El S0, el S1 y el S2. Entonces, para representar 3 estados, la máquina seguramente va a utilizar 2 bits. El estado 00 lo va a llamar el S0, es muy seguro que eso pase. El S1 lo va a llamar el 01 y el 10 lo va a llamar el S2. Pero recuerden que aquí quedan faltando más estados. O sea, quedó faltando el 11. Pues ese como que era muy obvio, pero quedó faltando los desconocidos, el uno débil, el cero débil, la alta impedancia, o sea, quedaron faltando un montón de estados. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando yo esté haciendo el case, porque esto lo vamos a hacer con el case, tenemos que tener en cuenta los otros estados, el buen others. Hay softwares que no lo usan. Hay software como Silence que sí lo usa. Y nosotros estamos trabajando siempre con Silence, entonces hay que tener en cuenta eso. Otra cosa del reset. El reset, pues uno está acostumbrado a suponer que el reset es un botón o es una señal digital que el reset se pone en 1. Entonces, cuando es 1, hay reset. Nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros lo vamos a hacer con 0. O sea, nosotros vamos a usar un reset negado. ¿Por qué vamos a usar un reset negado? O sea, un NRST. Vamos a usar un reset negado porque cuando empecemos a trabajar para Python, nos vamos a dar cuenta que como todas las instrucciones están con un reset negado. Entonces es muy común que usted coloque su bloquecito que tiene un reset activo en alto y lo coloque en un montón de cosas que tienen un reset activo en bajo. Entonces, claro, cuando manden el reset en 1, para que todo lo otro funcione, lo suyo no va a funcionar. Entonces, la idea es que tengamos un reset
en, en cero, o sea, con lógica negativa. Voy a tratar de esbozar todo lo que necesitamos, porque hay muchas cosas de pronto que pueden ser nuevas. Y es entonces en lo que necesitamos, y después lo escribimos en VHDL y miramos a ver la simulación de esto. Entonces, dentro de las cosas que necesitamos, recuerden que necesitamos tres estados. El estado S0, el estado S1 y el estado S2. Entonces, yo necesito, eh, el tipo de señal más común es el Standard Logic Vector. Pero el Standard Logic Vector no tiene S0, S1 y S2 porque me lo estoy inventando yo. Entonces, cuando yo me invento la señal, pues voy a tratar, hay que decirle al sistema que yo estoy escribiendo un nuevo tipo de señal. Entonces, ¿cómo se escribe? Type, el nombre de la señal, digámosle el nombre de la señal, no sé, bien, estados, semáforo. O sea, el tipo de señal se va a llamar estado semáforo. Yo creo que esto tampoco es muy nuevo para ustedes, es como cuando uno crea una nueva señal, un nuevo tipo de constante cuando estoy programando. Entonces, type estados, estado semáforo, así lo llamé, is, y entonces vamos a colocar las nuevas señales que yo, de alguna manera, pues me estoy inventando. ¿Cuáles señales son las que me estoy inventando? Entonces, S0, pero S0 la voy a llamar S0 verde. ¿Por qué la voy a llamar S0 verde? Porque me hace recordar que es la que va a prender el LED verde. Voy a llamar otra señal que la voy a llamar S1 amarillo. Si usted cree que eso es mucha letra y que qué pereza, bueno, y recuerden, yo revuelvo mucha minúscula con mayúscula. El sistema no tiene problemas con eso. O sea, él no es sensible a las mayúsculas. S2 rojo. Entonces, esto me va a tocar escribirlo porque ya cree un nuevo tipo de señal. Ahora vamos a definir la señal. Entonces, voy a decir que signal. ¿Qué señal? Yo no sé, pues llamémoslo semáforo. Signal semáforo, o sea, va a ser una señal, va a ser un alambre. ¿Es de qué tipo? Es del tipo estados semáforo que definí en la parte exactamente anterior. O sea, ¿qué valores puede tener semáforo? Puede tener S0 verde, S1 amarillo, S2 rojo. Esos son los tres únicos valores que va a poder tener estado semáforo. Los otros valores, pues son valores electrónicos, pero no son valores que yo le pueda asignar directamente. Bueno, voy a definir otra señal que la voy a llamar contador. ¿Para qué es contador? Contador es la que me va a servir a mí para poder llevar el cálculo de cuántos ciclos de reloj han pasado. Entonces esto va a ser un entero. Yo creo que con esas tres señales, no, esas dos señales, porque la primera no es una señal, es un tipo de señal. Con esas dos nos vamos a defender para hacer nuestro semáforo. Entonces, todavía no voy a definir la entidad, pero la idea es, tengo mi entidad semáforo, ¿cierto? A mi entidad semáforo, ¿qué le entra? Le entra una señal de reset, pero va a ser negada,
una señal de reset negada y le entra una señal de reloj. ¿Qué salidas tengo? Tengo un LED verde, tengo un LED amarillo y tengo un LED rojo. Entonces ahí tengo mi entidad. Todavía no la hemos definido. Recuerden que la entidad es lo primero que se define, lo primero que se escribe, pero ese va a ser mi chip. O sea, si yo mandara a hacer esto, eso sería lo que yo vería. Lo de por dentro es lo que voy a empezar a definir. Entonces, lo voy a escribir y después lo pasteleamos y lo escribimos en el programa para simularlo. Entonces, para empezar a escribir, recuerdo que tengo que escribir una cosa que se llama un proceso. Process. El process, el process va a depender de dos señales, de la señal CLK y de la señal reset. NRST que es reset. El proceso tiene un espacio para uno definir variables. Yo no he dicho qué son las variables. Las variables son como las señales, son como análogo a las señales. ¿Cuál es la diferencia de las variables? Que por ejemplo pensemos en el mismo problema de ahorita. Las variables se definen con dos puntos igual. Vamos a suponer que tengo tres variables, dos puntos igual y dos puntos igual. Y a la A le voy a colocar el 5, a la B le voy a colocar el valor de la A y a la C le voy a colocar el valor de la B. Entonces ustedes, yo ahorita les pregunté, ¿qué pasa si fueran señales? Si fueran señales, a la A le pasa el 5, pero a la B le pasaría el 0, a la C le pasaría el 0, porque solamente se pasan los valores cada que haya un flanco de subida. En el caso de la variable no. El caso de la variable es como ustedes conocen las variables. Entonces el 5 pasa a la A, o sea que la A ya es 5. El 5 pasa a la B, o sea que la B ya es 5. Y el 5 pasa a la C, o sea que todas quedarían A sería igual a 5, B sería igual a 5 y C sería igual a 5. O sea, las variables automáticamente toman el valor. Las señales hay que esperar a que el ciclo de reloj suba para tomar el valor anterior al ciclo de reloj. ¿Cierto? Como lo habíamos visto en el problema anterior. En este caso yo no necesito variables. Uno necesita variables cuando necesita que el valor cambie automáticamente. Entonces después del proceso, donde van las variables, se coloca la palabra begin. Y entonces ahora, y para terminar el proceso, se usa la palabra en process, punto y coma. Todo lo que esté adentro, ahí es porque va en mi proceso. Lo primero que vamos a escribir no es lo del reloj, lo primero que vamos a escribir es lo del reset. Entonces, si la señal NRST es igual a 0, recuerden que vamos a hacerlo con lógica negativa. Entonces, ¿qué va a pasar si es igual a 0? Si es igual a 0, vamos a resetear todas nuestras variables, vamos a reiniciar las variables. Entonces, ¿cómo es reiniciar las variables? A contador, que lo definí por allá arriba, le voy a llevar el valor 0. Punto y coma. Miren aquí una cosa. Como contador es un entero, entonces lo que hay que colocarle es un número entero. Por eso coloqué el 0 sin comilla.
Como NRST es un Standard Logic de un solo bit, este valor 0 es un 0 lógico y por eso va con comilla. Entonces el 1 es un número, el otro es un estado lógico. Bueno, en mi dibujito, por acá, cuando yo hundo el reset, la variable estados se debería ir a ese 0. Pero pues con el nombre que le coloqué. Entonces cuando yo hundo reset, todo lo que coloque aquí dentro del if, pues va a estar dentro del if. En VHDL no hay tabulación. La tabulación pues le da orden. Pero en VHDL no hay tabulador. Entonces, a semáforo le voy a llevar ese 0 verde. Y los LEDs los voy a apagar. Porque dejé los LEDs prendidos. Pues vamos a bajar esto. Vamos por acá. Entonces vamos a bajar los LEDs. Vamos perdón, a apagar los LEDs. Entonces, al LED verde le voy a llevar un 0 lógico. Miren la diferencia entre darle un número 0 y un 0 lógico. Al LED amarillo le voy a llevar un 0 lógico. O sea, los estoy apagando todos. Y al LED rojo lo voy a llevar un 0 lógico. Y yo creo que ya no tengo nada más que hacer con ese reset. En el VHDL también existe el else. O sea, si el reset es igual a 0, haga esto. Todo eso que escribí lo va a hacer. Pero y si no, mire el reloj. Entonces, el if tiene else y también tiene el if. O sea, para una condición nueva. O sea, tiene else y tiene el if. En este caso, yo voy a colocar el if porque vamos a mirar la condición del reloj. O sea, sí, si no. Entonces vamos a mirar el reloj. ¿Cómo miramos el reloj? Pues la forma más fácil es escribiendo Rising Age y el valor del reloj. Y recuerden que el if lleva una palabra que es den. Es como abrir las llaves. Este den lo que hace es abrir las llaves. Bueno, muchachos, no tengo más estructuras que mostrarles. La única estructura que tengo es el case y la única estructura que tengo es el if y la única estructura que tengo es el when. Con esas tres estructuras, y yo creo que ya de alguna manera, entonces es, si semáforo igual a ese 0 verde, haga esto. Si semáforo igual a ese 1 verde, haga esto. Si semáforo igual a ese 2 rojo, haga esto. Y hacer un if para mirar cuándo tiene que brincar. Eso es con la estructura if, hacer puros if anidados. Con la estructura when case también lo podemos hacer. Y con la estructura que más se usa, pues como que le da más orden, es la estructura case. Entonces, de pronto la forma de escribir es nueva, pero la forma de ustedes pensarlo yo sé que no es nueva. Antes de escribir el case, voy a escribir la estructura case. Entonces, la estructura case. ¿Quién voy a mirar? Voy a mirar a semáforo.
case, semáforo, is. Este tipo de lenguajes se llaman lenguajes, digamos, descriptivos, porque si ustedes han notado, es más como con palabras que como con símbolos. ¿Cierto? Los otros no tienen tanta palabra y tienen y tienen mucha más simbología que el VHDL o que el Verilog. Pero antes de seguir hablando del case, yo quería que volviéramos a una cosa que dije mucho hace mucho, vale aquí, y es que nosotros estamos acostumbrados a ver esto, y entonces ¿qué vemos? Que a X0 le lleva a X new, que a X1 le lleva a X0, que a X2 le lleva a X1 y que a X3 le lleva a X2. ¿Cierto? Eso es lo que vemos. Pero resulta, o sea, esto no se hace en orden. No se hace primero esta, después esta. O sea, que esta es la primera línea que se hace, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. No. Recuerde que estos ya tienen unos valores y esos valores van a pasar todos al mismo tiempo cuando haya ciclo de subida a este otro lado. Recuerden que cuando todo esto se hace, es que yo estoy, o sea, este if lo que tiene son unas compuertas lógicas que se alimentan todas las compuertas lógicas y entonces a medida que las compuertas se van alimentando, van escogiendo un camino. Por ejemplo, pues que entraron al primer if, o que entraron al segundo, o que entraron al tercero, o lo que ustedes quieran. Pero todo entró de una. No es que se fue mirando reglón por reglón a ver si iba cumpliendo. ¿Por qué? Pues nosotros, de alguna manera, nosotros sí pensamos reglón por reglón. Pero la idea de esto es que esto se va a hacer de una y va a ir cayendo en los casos donde tenga que ir cayendo. Bueno, vamos a hacer los casos. Entonces, en el caso semáforo, bueno, entonces, ¿cuántos casos tengo? Tengo tres. ¿Cómo se escribe? Entonces, se escribe con la palabra when. Cuando semáforo sea igual a S0, creo que se llama S0 verde, y termina con la flechita de esta manera. Cuando semáforo sea igual a ese verde, ustedes pueden seguir escribiendo ahí a la derecha, no hay ningún problema. Yo voy a escribir abajo porque le da un poquito más de orden. Entonces, ¿qué quiero que haga cuando semáforo esté en ese verde? Entonces, ¿qué quiero que haga? Pues que prenda el LED verde, o sea, que le lleve un 1 lógico al LED rojo, que le lleve un 0 lógico y al LED amarillo quiero que le lleve un 0 lógico. Listo. Prendí el verde, apagué el rojo y apagué el amarillo. Ahora, ¿qué quiero que haga? Quiero que cuente, por ejemplo, un segundo. Yo quiero que eso espere un segundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que eso espere un segundo? Ustedes tienen aquí arriba un reloj. Digamos que ese reloj es de 1 MHz. Eso quiere decir que 1 millón de veces de ciclos de su vida es un segundo. ¿Cierto? Eso quiere decir 1 MHz. Entonces vamos a contar 1 millón de veces. Entonces, ¿cómo vamos a contar 1 millón de veces? Entonces vamos a decirle, sí, el contador, ¿cómo fue que yo llamé el contador? Contador, qué imaginación. Esto va a quedar de más colores que... Si contador es menor que 1 millón,
Entonces, ¿qué quiero que haga si contador es menor que 1.000.000? Simple, a contador, llévele contador más uno. O sea, si contador es menor que 1.000.000, pues contador tiene, súmele, vaya sumándole uno, va sumándole uno. Cada ciclo de reloj le va a ir sumando uno. Pero si no, o sea, eso quiere decir que ya llegó al millón. Si no, ¿qué quiero que haga si ya llegó realmente al millón? Pues quiero que pase al siguiente estado. Si no, primero a contador, llévele cero. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan, porque para el próximo contador, o sea, para el próximo estado, van a empezar otra vez a contar un segundo y contador ya está en 1.000.000, entonces él va a saltar y no va, pues si no, no va a esperar ningún segundo. Entonces a contador lo tengo que reinicializar. Y a semáforo le voy a llevar el siguiente estado. ¿Cuál es el siguiente estado? El siguiente estado es, a ver dónde los tengo, S1 amarillo. Entonces, listo, pase a, yo de aquí puedo hacer que salte donde yo quiera. Yo quiero que salte a S1 amarillo y voy a terminar, voy a cerrar este if. O sea, digamos que voy a cerrar. Recuerden que no hay necesidad de, de la tabulación. Y cierro ese if y punto y coma. Aquí también me faltó un punto y coma en el cero. Ya vi un error. Punto y coma. Listo. Ya tengo mi primer estado definido. Vamos a definir el siguiente estado. Este en process, colocámoslo por acá. Vamos a definir el siguiente estado. Yo lo hago rápidamente. Cuando ese 0, entonces vamos a definir ese 1, pero ya, como toda esta carreta está, yo voy a copiar. Control C, Control B, digamos que, entonces, a ver, esto está muy sensible. Entonces ya no es ese 0 verde. Es ese 1 amarillo. Pues que estoy teniendo problemas técnicos. ¿Será que ya no quiere trabajar más? Entonces aquí es S1 amarillo. ¿Qué quiero que pase con ese 1 amarillo? Entonces con ese 1 amarillo quiero que el verde pues se apague y que el amarillo se encienda. Entonces que el verde se apague, o sea, un 0, y que el amarillo se encienda. Miren, lo del contador vuelve a pasar lo mismo. Y aquí tengan mucho cuidado cuando copian. Porque miren, ¿qué pasa aquí? Si contador es menor que 1.000.000, entonces contador más 1. Es menor que 1.000.000, contador más 1. Contador más 1, contador más 1. Si ya es más grande que 1.000.000, entonces else. Entonces a contador le pone 0 y semáforo, aquí me falta una O, semáforo es uno amarillo, o sea, salta al mismo estado. Entonces yo no quiero que salte al mismo estado porque se quedaría en ese estado. Esos son esos errores que uno a veces comete. Entonces yo quiero que pase al estado S2 rojo. Y me voy a volver a copiar esto.
Entonces ya no es cuando sea ese cero verde. Y aquí ya no es cuando sea ese uno amarillo, porque ya quiero que pase. Entonces ya estoy en ese uno rojo. En ese uno rojo, yo quiero que, a ver, que el verde se apague y que el rojo se encienda. Pues que el verde se apague, 0, y que el uno se encienda. Y aquí quiero que dure 2 segundos. Entonces, en vez de que espere 1.000.000, yo le voy a decir que espere 2.000.000. Porque 2.000.000 de ciclos serían 2 segundos. Otro error común. Este programa está hecho para un reloj de 100 MHz. ¿Quién dice que le voy a colocar un reloj de 100 MHz? Y si le coloco uno de 50, o si le coloco uno de 25, este programa ya no funciona bien. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas porque este programa depende mucho de el reloj que le coloque. Entonces aquí ya quiero que vuelva y empiece, o sea que vaya a ese cero verde. Ya terminé los 3 estados. Me falta una cosa que es el when others. ¿Qué le voy a poner a hacer cuando sea when others? When others. Yo puedo escribirle con mayúscula todo, null, no haga nada. Pero si le escribo null, o sea, no haga nada, si estaba perdido, o sea, si no había encontrado ese 0 o ese uno o ese 2, pues va a seguir perdido. Entonces, no, yo no quiero yo realmente sí quiero que haga una cosa. ¿Qué quiero que haga? Como que vuelva y se encuentre. O sea, a semáforo, llévele ese 0 verde. En proceso. Y ahora empecemos a cerrar. ¿Qué cerramos? Cerremos el case. ¿Cómo se cierra el case? En case. Tenemos que cerrar el if. Muchachos, el if del reloj nunca tiene else. Y es, digamos, fácil de entender que no tenga else por esto. Miren, yo tengo mi señal de reloj. Ustedes tienen la señal de reloj, tienen un flanco de subida, y el if que estamos definiendo nos dijo qué hacer cuando hay el flanco de subida. Nos dijo qué hacer cuando hay el flanco de subida. El else sería todo esto otro. Esto sería el else. Entonces, como que es decirle, haga un montón de operaciones sin tener en cuenta el reloj. Entonces, el if no tiene el if no tiene else. Entonces, listo, como el if no tiene else, cerremos el if. ¿Cómo lo cerramos? Entonces aquí viene if. Hay veces que uno tiene muchos ifs. Miren que aquí cerré, aquí estaba cerrado. En cada estado había un if y lo cerrábamos. Aquí viene el en if, es como las llaves, entonces hay que tener cuidado. Y por último estaba el proceso, que también lo teníamos abierto. Uno en una FPGA puede tener la cantidad de procesos que quiera y todos van a estar funcionando a la vez. Entonces, tengo un programita que maneja el LED verde, el LED azul y el LED rojo y que lo maneja con tiempo. Ya uno puede tratar
de manejar o de hacer la máquina de estados que uno quiera. Ya voy a dejar para que sean felices. Vamos a hacer mañana, voy a hacerlo ya en el Logisim para que veamos la simulación de que funciona. También voy a empezar con la SynQ. Toda esta carreta ya no voy a hablar más de ella. Pero sí, a ver, quiero que ustedes se atrevan a hacer esta máquina de estados, que es la máquina de estados de un control de motor de paso. Entonces, mañana hablamos, no sé, muchachos, ¿les quedó claro eso que hablamos hoy de cómo funciona el semáforo y qué son todas esas instrucciones? Y que esas instrucciones se van a ver reflejadas en compuertas lógicas. Todo eso que escribí, ya lo que va a hacer el compilador es crear todas las compuertas lógicas, los flip-flops, los registros, el sistema del reloj para que esto funcione. No sé si tengan preguntas. Pues yo tengo una dudita ahí y es en el del restart, ahí al final cuando acabaste ahorita, pues uno no metería el restart ahí, sino que sería como fuera del ciclo, o cómo entraría el restart. A ver, usted lo puede meter, míralo aquí, Valdo, pues está por fuera. If, else. Pero usted lo puede meter aquí adentro del case. ¿Cuál es la diferencia entre tenerlo afuera y tenerlo adentro? Que mira, si usted lo tiene afuera, yo aquí hago un reset y el sistema automáticamente entra en reset. Pero si usted lo tiene adentro, solamente funciona cuando haya ciclo de reloj de subida o de bajada. ¿Sí me entiendes? Afuera funciona siempre. O sea, afuera funciona siempre. Pero adentro funciona solamente cuando haya ciclo de reloj. Porque adentro está condicionado por el ciclo de reloj, por este if. ¿Sí me entiende, Sebastián, o no fue tan claro? Sí, no, sí, profe, clarísimo. Entonces uno podría decir que es más eficiente dejarlo adentro, Afuera. o en este caso sería lo mismo. No, no, es más eficiente afuera porque usted lo puede apagar cuando quiera. O sea, resetear cuando quiera. Adentro dependes del ciclo de reloj. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Ojalá bien cumplidos. O me hacen Bueno, ceñitas. profe. Chao, profe, gracias. Listo, bueno, hasta luego.